mis queridos hermanos? ¡Viva Cristo Rey! Les traemos el titular de hoy, miércoles 15 de enero de 2020. El titular de hoy viene referido a la aclaración que vamos a intentar dar desde nuestra investigación y nuestro estudio sobre lo sucedido en estos últimos 3 días, la terrible tormenta mediática y eclesiástica que se ha desatado en relación al libro escrito por el cardenal Robert Sara y por Benedicto XVI, en el cual se desmontan las tesis bergoglianas en favor de la ruptura del celibato sacerdotal. Como ustedes saben, hace 2 días, el lunes 13, les anunciábamos aquí en primicia que se iba a publicar justamente hoy, miércoles 15 de enero, este libro en la primera edición francesa, y dábamos la noticia tal cual era, tal cual se había producido en Le Figaro, donde en primer lugar se dio a conocer esta noticia, donde se realizó una entrevista al propio cardenal Robert Sara y donde se confirmaba con la portada del libro y con todos los datos habidos y por haber la publicación de ese libro en el día de hoy. Publicación que, por cierto, efectivamente se va a producir y con la cual también salgo al paso de algunos que, después de desatarse la tormenta mediática en el día de ayer, ya en la noche del lunes 13 y durante el martes 14, en relación a la presunta autoría de Sara en solitario o a la presunta utilización de Sara del nombre de Benedicto XVI sin su consentimiento, nos dijeron que nos habíamos apresurado a dar una noticia sin contrastarla. Bien, esto no es cierto, ya se lo digo así, porque nosotros nunca damos una noticia sin contrastar, en primer lugar, y en segundo lugar porque la noticia el lunes 13 era, la que había dado la propia editorial a todos los medios de comunicación, la que publicó en primer lugar Le Figaro y para toda la comunidad de habla hispana nosotros desde Adoración y Liberación, en la cual se informaba únicamente de esa publicación, con esos datos dados por la editorial y por el propio autor del libro, el cardenal Sara. Que después esa noticia tuviera las repercusiones que tuvo y se armara la que se armó en el Vaticano, pues eso es otra cosa, y de eso les vengo a hablar en este titular de hoy, día 15. Ayer, día 14, no quise hacerlo porque estuve estudiando los datos, investigando suficientemente a fondo lo que había realmente ocurrido, intentando sacar conclusiones de todas las distintas versiones que llegaban, por una parte desde el Vaticano, desde el entorno de Monseñor Gansway, desde el entorno del cardenal Sara, las propias explicaciones, los propios escritos publicados por el cardenal Sara y las propias indicaciones dadas tanto por el medio que publicó en primer lugar esta noticia, Le Figaro, como por la editorial que va a sacar a la luz este libro en el día de hoy. Y dicho todo esto, pues hoy en este titular de hoy vengo a traerles estas conclusiones que me las he anotado porque quiero hacerles un breve, no voy a extenderme, desarrollo de los hechos de forma cronológica. Por eso el titular de hoy viene a decirles qué es lo que ha sucedido realmente en este embrollo, quién ha engañado a quién, qué es lo que ha pasado y por qué de una noticia que simplemente contaba que se iba a dar publicación a este libro en el día de hoy, se lió la que se lió. Bien, voy a ver si soy capaz de transmitirles mis conclusiones, fruto de una investigación de 2 días y, como les digo, sobre fuentes muy fiables de lo que ha sucedido. Discúlpenme. Bien, vamos a ver. Así es como fueron las cosas. ¿Qué sucedió? Lo dejamos en el día 13, cuando les contamos la noticia de la publicación por Benedicto XVI y el cardenal Sara de este libro. Y a continuación lo que sucede es una cosa, pues, muy clara. Y es que en cuanto llegó la noticia, bien por nosotros, bien por Le Figaro, bien por el gabinete de prensa vaticano que recogió todas estas informaciones al Vaticano, el furor, el, permítanme la expresión, cabreo tremendo de Bergoglio no tuvo límites. Un furor que en este caso venía desatado contra el Papa Benedicto XVI, como han podido confirmarnos fuentes internas vaticanas. Lo que ha quedado más que claro es que el libro, desde el fondo de nuestros corazones, es claramente de Benedicto XVI,
junto con el cardenal Sara y tiene su impronta. Es de ambos. Lo demuestran claramente las cartas intercambiadas entre los dos para la preparación del mismo, cartas que se vio obligado a publicar el cardenal Sara y que hemos estudiado profundamente, y ha quedado más que demostrado en toda la investigación que hemos llevado adelante que todo estaba decidido y todo estaba acordado de un común acuerdo entre los dos desde el principio. Esto les digo ya que es indiscutible. Cuando se desata la noticia, cuando damos esta noticia el lunes, día 13, cuando se adelanta que el libro va a llevar una parte en la cual se planta cara a Bergoglio en la cuestión del celibato sacerdotal, que además Bergoglio está a punto de sacar a la luz con el documento de conclusiones del sínodo terrible de la Amazonía, es cuando explota el caos. ¿Y por qué? Porque Bergoglio está... Discúlpenme, cosas del directo. Porque Bergoglio está furioso, muy furioso. De hecho, ese pronunciamiento tan claro de este libro contra el celibato, contra la ruptura del celibato de los sacerdotes, pues pone en un brete clarísimo a Bergoglio en relación a lo que va a sacar ya, porque como les adelantábamos también ayer, está a punto de salir a la luz ese documento, salvo que estos hechos relacionados con este libro lo retrasen, y pone en el brete a Bergoglio de sacar una doctrina absolutamente contraria a la que manifiestan en el libro Benedicto XVI y el cardenal Sara. Bien, les puedo decir, les puedo asegurar que el propio Bergoglio, y esta es la segunda parte de los hechos que les quiero relatar, convoca a Monseñor Ganswein inmediatamente, furioso, enfadado, viendo peligrar sus planes, y le convoca a él pues porque por una parte es secretario de Benedicto XVI, como ustedes saben, pero por otra parte es también prefecto de facto de la Casa Pontificia de Bergoglio, y furioso, le ordena retirar inmediatamente, que se retire como sea, el nombre de Benedicto XVI de la portada de ese libro. No muestra la pretensión Bergoglio de que se cambien los textos de Benedicto XVI incluidos en el libro, al parecer, pero sí que a toda costa no salga el nombre de Benedicto XVI en la portada y no conste bajo ningún concepto que el Papa Benedicto XVI ha sido coautor de ese libro. Entienden entonces que a partir de aquí se desate todo lo que se desató. Bergoglio pretendía una desaparición total de Benedicto XVI en la autoría de este libro. Por eso, y les sigo explicando lo que sucedió, y hemos podido comprobarlo con todos los documentos que hemos tenido a nuestro alcance de una manera muy clara, la primera noticia que se filtra, ya el lunes 13 por la noche, habla de fuentes cercanas a Benedicto XVI, según las cuales el Papa Benedicto XVI no habría escrito un libro a cuatro manos con Sara, ni siquiera había aprobado la portada, es decir, su firma en el volumen. Como ven, esta primera noticia que se filtra en un primer momento tiene como antecedente y es consecuencia directa del enfado monumental, del déspota cabreo, como siempre, del argentino, cuando los planes que tiene en su cabeza pueden desbaratarse. Sigo el relato porque es muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque esto no era cierto, esto no era así. Y Benedicto XVI no podía aceptar el falso argumento o la falsa acusación de que Sara había realizado toda esta tarea sin su consentimiento. Involucrar a Sara en un asunto tan feo como habría sido el sacar un libro con la firma de Benedicto sin estar autorizado. El Papa Benedicto, según
nos consta además, no tuvo en ningún momento la intención de retirarse de ese libro y no tuvo en ningún momento la intención de retirar lo que había escrito en relación a la defensa del celibato sacerdotal. Los hechos, por tanto, se siguen sucediendo y todo esto ha pasado en 36 horas y les sigo relatando a qué conclusiones hemos podido llegar. Llega la carta, Sara da a conocer en un comunicado todo lo que había sido tratado entre ambos, entre Benedicto XVI y el cardenal Sara, lo cual demuestra fehacientemente, y hemos podido estudiar esos documentos, que el libro fue pretendido por los dos y que ciertamente había sido coescrito. Y además, esa carta comunicado de Sara y esas cartas que Sara muestra en las cuales se aprecia todo el trabajo previo de elaboración de las conclusiones del libro por parte de los dos, Ratzinger y Sara, son autorizadas por Benedicto XVI en las últimas horas para que Sara las publique. Benedicto XVI, les puedo confirmar, autoriza a Sara a sacar este comunicado que demuestra que él sí que participó en este libro como coautor. Esto es importante tenerlo en cuenta para conocer bien la versión de los hechos que les estamos narrando de una manera objetiva, tal cual han sucedido fruto de nuestra investigación, sin entrar a hacer más valoraciones. Benedicto XVI quiere que se restablezca la verdad y autoriza a Sara a poder publicar esas cartas que eran prueba del trabajo previo de elaboración entre los dos. Además, por otra parte, Benedicto XVI también tuvo la intención, como hemos podido saber, de proteger a su secretario, a Monseñor Ganswein, de las venganzas de Bergoglio, ya que había recibido una orden perentoria, dictatorial, tajante y clara de Bergoglio de que se retirara bajo cualquier concepto el nombre de Benedicto XVI de ese libro. Y entonces, ¿qué sucede? Pues por estos puntos que les he ido explicando es cómo se llegó al último paso, a adoptarse esa solución de compromiso. ¿Cuál? En las ediciones del libro siguientes a la primera, no en esta, porque no se va a tocar, el autor del libro será Sara y pondrá con la contribución de Benedicto XVI, sin que se cambie para nada el texto del libro. Por lo tanto, en esta primera edición, la portada que les mostrábamos, la portada que salió en Le Figaro y sobre la que les hablamos en primicia para habla hispana en Adoración y Liberación el día 13, iba a respetarse tal cual y se va a respetar tal cual como los dos coautores, Sara y Benedicto XVI. Sin embargo, a partir de esta edición, las siguientes ediciones llevarán, repito, lo que les estoy indicando, autor Cardenal Sara y con la contribución de Benedicto XVI. Bien, esta es la historia. Esto es lo que ha pasado. Todo fruto del terrible cabreo de Bergoglio al ver que Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, había realizado un libro con el cardenal Sara en el cual hacía una defensa férrea del celibato sacerdotal. Guste a unos o no, guste escucharse o no, esto es lo que ha sucedido. Ahora, pues les digo yo la opinión mía en relación a las consecuencias que esto puede tener. Con este acuerdo al que se ha llegado, digamos que toda la corte de Bergoglio y sus secuaces pueden decir a los medios de comunicación que Benedicto XVI retiró la firma del libro, aunque no es cierto, por el relato de hechos que les he contado, no es cierto, y el libro, sin embargo, sigue siendo igual, sigue siendo tal cual, con la firma de Sara y con el nombre de Benedicto XVI como coautor de esas partes acordadas. Conclusión, una terrible historia de prepotencia bergogliana, una vez más.
terrible, terrible. Y una terrible historia que, guste o no, al final apunta a amordazar a Benedicto XVI. Amordazar al Papa Benedicto XVI. Sin embargo, mis queridos hermanos, yo les hago otra reflexión de fondo. Si Bergoglio, en la exhortación que está al caer, o que hasta hace 2 días al menos estaba al caer, emanada del terrible sínodo diabólico amazónico, da el golpe que todos desgraciadamente esperamos de autorizar el matrimonio de los sacerdotes, de hecho se va a poner en contraste directo no solo con la doctrina de la Iglesia de toda la vida, no solo con la tradición eclesial, sino con la doctrina que ha reiterado durante estos días de forma clara el Papa Benedicto XVI y que va a salir publicada en ese libro. Bergoglio, pues, deberá asumir ya no solo la responsabilidad, una vez más, de haberse cargado la doctrina de la Iglesia de Cristo, sino de haber roto definitivamente cualquier tipo de presunta connivencia entre los dos papas que nos quieran vender. Y las consecuencias de este asunto no son baladís. Este es mi análisis, por una parte el desarrollo de la investigación a la que hemos llegado y que les hemos ofrecido en cuanto a los hechos que se han producido en los últimos 2 días, y por otra parte la conclusión que yo les comparto. Por una parte, evidentemente, de nuevo, el dictador Bergoglio al ataque, y por otra parte, una clarísima muestra de ruptura y división, más de facto aún si cabe, de las dos iglesias en los próximos días. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Compartan este vídeo para que la gente conozca la verdad de lo sucedido y que la Virgen María nos siga protegiendo bajo su manto. ¡Viva Cristo Rey!